Muy bien, 7:10 en la mañana. Ricardo Tituaña nos decía, ojalá esa reforma que he planteado, apenas un periodista que plantea estas cosas. Pero usted no es cualquier periodista. No, uno es un humilde comunicador social. El contertulio Vela. Vamos a ver si nos paran bola, pero decía Ricardo Tituaña, ojalá que de esa reforma, que esa reforma, si tenemos una asamblea que está solo para el show y que es totalmente desconectada del pueblo. Bueno, insisto, después del proceso electoral sí se debería pensar en la necesidad de analizar a profundidad el código de democracia, de analizar, por ejemplo, sé que hay, y vamos a ir por esa vía, para 2021 habrá necesariamente un nuevo método de asignación de escaños, habrá eso en 2021, eso se va a debatir, no sé cuál. Dejón no va a utilizarse en 2021, de eso estoy convencido. Lo de José Salagata me parece es interesantísimo. Dele. Bien pertinente. Lele usted Provincia de Los Ríos, gracias José. En Los Ríos hay 5 candidatos fuertes, 2 de Babahoyo, Terán de los Socialcristianos, Hurtado Democracia Sí, y de Quevedo, Troya, es el hermano del actual prefecto de la lista 35, Cholo Mendoza, de Creo y Galo Lara. Los Ríos se divide básicamente en Quevedo, 25% del electorado, y Babahoyo el 20%. Lara saldría a dividir los votos de la llamada zona norte. En Los Ríos ya hay campaña en Quevedo, ¿ah? Para que vea. Entonces a alguien le debe interesar que rompan la votación. ¿Qué tal? Interesante ese dato que nos envían. Bueno, sigamos en la tónica y gracias por la interacción, gracias a los oyentes por participar con nosotros a través de sus mensajes, sus aportes, sus críticas, que son siempre bienvenidas a esta mesa de trabajo. Vamos a profundizar el análisis. Nos acompaña el expresidente del Consejo Nacional Electoral, experto en materias electorales, Omar Simón. ¿Cómo le va? Bienvenido, buenos días. Buen día, Fabricio. Bienvenido, Omar. Un gusto ¿Cómo le va? con ustedes. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Con un poco de frío hoy ya. Oiga, ¿qué le parece? ¿Cómo explicar a la audiencia el caso de Galo Lara? Le hemos invitado a usted para, de alguna manera, contrastar y tener una opinión distinta a la que ayer formulaban nuestros invitados. Primero José Cabrera del Consejo Nacional Electoral, le hice la pregunta al final de la entrevista. Él ratificaba que desde la óptica del CNE, el ex asambleísta Galo Lara no podía ser candidato. Y luego el doctor Joaquín Viteri, que en cambio citaba algunos argumentos jurídicos para avalar esta decisión del Tribunal Contencioso de dar paso y habilitar la candidatura del asambleísta o ex asambleísta Galo Lara. ¿Cuál es la lectura que usted tiene? A ver, yo creo que en este caso el Consejo Electoral tenía toda la razón en el tema de no admitir la candidatura de Galo Lara. Y esto porque hay varias normas constitucionales que establecen que alguien que está cumpliendo una sentencia condenatoria ejecutoriada, y en este caso por haber sido parte de un asesinato básicamente, no puede ser candidato a un cargo de elección popular. Y creo que además el argumento que utiliza el Tribunal Contencioso Electoral es absolutamente falso. No existe una contradicción o o dos normas que entren en conflicto para el caso. ¿No hay tal entre el 233 y el 64 de la Constitución? En lo absoluto, porque, a ver, ¿Por qué? el 233 habla de el ejercicio de las funciones públicas. Es decir, cuando se hace la reforma a través de la consulta popular, y aquí hay un error de la consulta, seamos claros, y este es uno de los efectos de no haber pasado por el proceso previo de control constitucional, ellos hablan de que las personas que hayan tenido sentencia condenatoria por actos o delitos contra el Estado no pueden ser funcionarios públicos en general, es decir, ni de elección, ni de nominación, ni por nombramiento, concurso, ni ninguna otra forma. Es una limitación general. Sí, mientras tanto, el artículo 64, el 113 de la Constitución hablan de candidaturas, es decir, derechos políticos. Los derechos políticos y el derecho político en este caso para ser candidato. Hay dos derechos políticos, digamos, básicamente. El derecho a elegir, los principales, es elegir y ser elegido. En este caso, la persona que haya sido condenada por efecto de la consulta no podría ser candidato, o sea, no tendría ese derecho político. Ese es básicamente, y entendamos que además eso fue lo que nos propusieron, es decir, creo que nadie en el país no recuerda que cuando nos propusieron la consulta popular, el espíritu era ese específicamente, y no el de excluir de las prohibiciones, en ningún momento se habló de eso, de las prohibiciones, ninguna de las prohibiciones en definitiva, que ya estaban vigentes en ese momento. El espíritu de esa pregunta, y lo recordaba bien el contertulio hace minutos, era garantizar que aquellos exfuncionarios
acusados de delitos como por ejemplo el peculado o el enriquecimiento ilícito. En otras palabras, de que esquilmaron los recursos públicos, de que se enriquecieron, de que se beneficiaron fruto de su paso por la cosa pública, no puedan ser candidatos, ni puedan volver a trabajar en el sector público. A trabajar incluso. Ese era el en espíritu. general. A trabajar en O el sea, sector no pueden público. ser parte del sector Pero acá público. mezclamos todo. Sobre eso hubo una discusión, por cierto, porque alguna gente hablaba de que, a ver, es un exceso, que deberíamos matizarlo, pero bueno, ese fue el espíritu de la Sí, pregunta. porque adicionalmente se supone que nuestro sistema penal es un sistema que hace que la gente, una vez que haya cumplido su sentencia, se reivindique, o sea, ya pague su culpa y se reivindique y vuelva a ser parte de la sociedad. Pero bueno, esa es otra discusión. A ver, ¿cómo puede ser posible que el haber sido parte de un asesinato, y ya no hablemos del caso particular, porque yo creo que Sí, hay que ampliarlo. incidencia, De acuerdo. o sea, ahí hay una decisión política, seamos claros. O sea, Usted sí, coincide la conmigo, decisión- entonces. Totalmente. O sea, la decisión fue una decisión política. No es un razonamiento jurídico como En dijo lo ayer el absoluto. presidente O sea, del Tribunal Contencioso. porque si usted lee adicionalmente los 2 votos salvados, porque son 3 votos a También favor. son un razonamiento, eso sí, razonamiento jurídico. Claro, tiene 3 votos a favor. ¿De Ajá. quiénes? De los que fueron Coincidentemente, nombrados por el Consejo Transitorio. de los designados a dedo por el Consejo Transitorio para reemplazar a los 3 que fueron cesados por el Consejo Transitorio. Pero bajo la misma lectura van a decir que los 2 del voto salvado, que no avalaron esa calificación de la candidatura de Galo Lara, fueron puestos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del correísmo. Ya, pero en este Y caso, responden al correísmo. ya, pero en este caso, por último, si es que ese fuese O sea, el ambas razonamiento, lecturas lo son, cual es- ambos razonamientos son... pero yo- Mauricio, yo, hay un yo te detalle. podría decir, si ellos representan al correísmo, el Consejo Transitorio les hubiera destituido. pero hay un detalle. El Consejo Transitorio lo ratificó. Claro. Es el único caso de un organismo de los que fueron evaluados, entre comillas, por el Consejo de Participación Transitorio, en el cual 2 de sus miembros fueron ratificados. Y esos 2 miembros son exactamente quienes hacen un voto salvado. Y hacen un voto salvado poniendo Razonado. todas las normas que desdicen el argumento principal del otro sector, llamémoslo así. Solamente déjeme seguir en la línea porque tengo un mensaje que nos escribe Roberto Ordóñez. Dice, el resultado de la consulta amplía causales para no ser elegido y no elimina los artículos que al respecto menciona la Constitución. Tal cual. Es lo que dice Tal Roberto. cual. es lo que usted acaba de O sea, decir. sin duda. ¿Y cómo puede ser posible, insisto, que es absolutamente demencial, que el deber una pensión alimenticia, no estoy defendiendo a quienes deben las pensiones alimenticias, solamente estoy hablando de la gravedad de las cosas. O sea, alguien que Sí, asesina... sí, no los defienda, no los defienda. No lo estoy defendiendo, pero alguien que asesina, ¿no es cierto? Comete un feminicidio. Para los temas que están ahora en discusión en el país. Viola. Estos 3 chicos que de la semana pasada. Pueden ser candidatos a un cargo de elección popular. ¿Con este antecedente? Por supuesto. Claro. Yo le planteé eso ayer a Joaquín Viteri. Yo le hice ese planteamiento ayer al doctor Joaquín Viteri sobre este tema en particular. ¿Y O sea, qué le me dijo? quedó Porque esa yo lo duda. escuché. Estaba... Que hay que reformar la Constitución. Bien, O sea, la para él Constitución no se- el 233 tiene que definir y tipificar todos los A ver. delitos por los que no nos gustaría que sean candidatos. ¿Y dónde está el error técnico que comete el gobierno en este caso? Porque hay que ser claros quién cometió el error. El gobierno es que elimina, y ahí sí elimina, sí, sustituye el numeral 2 del artículo 96 del Código de la Democracia, que es el que establece las prohibiciones para ser candidato. Digo, ahí está, donde dice que el deber adeudar pensiones alimenticias le impide ser candidato. Que ahora resulta que es más grave que una violación o que un feminicidio o que cualquier otro crimen violento. Pero usted decía hace un momento, Mar Simón, esto tiene que ver con una postura de carácter político. Por supuesto. ¿Por qué? A ver, si ustedes se dan cuenta, el discurso de cierto sector político en el país ha sido un discurso de victimización de Galo Lara. De victimización de Galo Lara. Entonces ellos aducen que Galo Lara fue sentenciado por su accionar político, más no por el delito del cual fue acusado. Que fue un perseguido político del correísmo. Exacto. Y en función de eso, entonces obviamente tienen que reivindicar al señor, pero no se dan cuenta que finalmente el señor tiene una sentencia. Esa sentencia está cumpliéndose, es una sentencia de 10 años, ha Prácticamente obtenido él la está prelibertad. cumpliendo la sentencia en libertad, ¿no? Exacto, Se pero- consiguió la prelibertad, pero sigue cumpliendo la sentencia. Exacto, no ha sido declarado inocente, no ha salido en libertad por haber cumplido la sentencia, es decir, para todos los defectos él está en interdicción, que es lo que dice el artículo 64 de la Constitución, ¿no es Tiene cierto? lectura hace minutos. Quien está en interdicción, cumpliendo una sentencia,
no puede ser candidato. O sea, si ganaría la prefectura de Los Ríos, sería un caso... Bueno, ahí vendría otra discusión, pues. O sea, puede o no puede posesionarse, pero desde la perspectiva ya netamente electoral, él ganó. Y al haber ganado... Sí, pero para posesionarse deberá, entre otras cosas, y voy a decir una cosa simplísima, cuando uno trabaja en el sector público, va a trabajar en el sector público, tienes que imprimir en la página web del Ministerio de Trabajo un certificado que dice de que no tienes impedimento para trabajar en el sector público. A ver, aquí hay un antecedente adicional. A ver, cuidado con eso. Existen dos autoridades que fueron destituidas en periodos anteriores, prefectos ambos, que se candidatizaron estando con una destitución de la Contraloría en ese caso, y que ganaron elecciones y volvieron a ejercer Me imagino que cargos se refiere a públicos. Lucía Sosa Lucía Sosa y César Humajinga. César Humajinga, que fue prefecto y luego fue diputado. Entonces, ¿por qué? Sí, pero ellos, Y esto tiene que ellos ver no con el cumplieron una tema- sentencia penal condenatoria Pero ejecutoriada. tenían la prohibición, es decir, no, a ver, vamos ya, al hecho correcto. práctico, ¿no es cierto? Tenían la Ellos tenían prohibición, no podían ejercer cargo público. No podían ejercer cargo público porque habían sido destituidos por. Pero como es un cargo, es un dignatario de elección popular, sobre cualquier acción de la Contraloría, cualquier otra, está el soberano. Artículo 1 de la Constitución. Es el soberano, el mandante, el que resuelve, el que define. Y en ese caso pasó eso. Esa discusión, si es que llegase a suceder, yo creo que no va a suceder, pero bueno, si llegase a suceder, va a volverse a poner sobre el tapete. Ahora, Oiga, perdón que le Consejo interrumpa, solamente eso. Si es que algún oyente de la provincia de Manabí, si tiene la bondad de escucharnos y conocen alguna información respecto de la candidatura de Jaime Estrada, yo no tengo detalles. calificada. Está calificada. Ayer la encuesta de Click lo ubica primero en las preferencias. Claro, pero yo no me llevo por encuesta, sino por la resolución. No sé si Pero está es que calificada esa la candidatura. encuestadora no lo va a poner a Estrada a estas alturas. Pero sin si hay que otra, esté calificada pero si hay la- otra la encuestadora que candidatura, la pues. semana pasada nos compartimos, ¿te acuerdas? Y todavía me digan a Daniela Chacón y a María José Carrión como candidatas a la alcaldía de Quito. Siendo que esta Lo la ubican semana a pasada. Jaime Estrada primero. en Yo las entiendo que está preferencias en calificada. Manabí. Ya, pero por ejemplo, ¿por qué menciona el tema de Jaime Estrada para seguir eso? Porque Jaime Estrada fue, digamos, materia de una reciente resolución de la Contraloría que 4 años y medio después que dejó de ser alcalde, lo destituye de su condición de alcalde de Manta. Cosa rarísima, me parece impresionante. Pero se supone que eso era para inhabilitarlo, para inhabilitar su postulación. Si está calificada, pese a la destitución de la Contraloría, y si gana, más o menos un caso similar Igual a al de Lucía. Humajinga y al de Lucía Sosa. Exactamente, y exactamente igual a esos dos casos, exactamente lo mismo. O sea, a ver, hay que tomar en cuenta una cosa, dos cosas, perdón. A ver, el Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tienen plena competencia para resolver en los asuntos referentes a temas electorales. Y esa competencia incluso les da la posibilidad de interpretar la norma electoral. En el sentido que más se apegue al espíritu de la propia norma. Entonces aquí hay una decisión política, esa decisión política sienta jurisprudencia porque además las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral son jurisprudencia. En el caso de que se presente algún tema análogo en el futuro, Se va a aplicar esto tendrá que como aplicarse referente. lo de la sentencia. Espero que ahí no cambien en cambio las fuerzas y resulte que hay tres que creen que Ahora, en este esa caso es la ya no gran ha habido, ¿no? tragedia de este Ahora, país. Yo le quisiera preguntar a Omar Simón, porque además de ser especialista en temas electorales, fue el primer presidente del Consejo Nacional Electoral como tal, como institución, a partir de la Constitución de Montecristi, sino que también es consultor político. Lo que nos decía hace un momento el oyente, Omar, esa lectura de que la inscripción o el visto bueno a la candidatura de Galo Lara tiene que ver con una decisión de carácter político para entrar a romper la votación en Los Ríos. ¿Es certera esa lectura o no? A ver, ¿O Lara tiene posibilidades de ganar? ahora mismo? yo realmente tendría mis dudas de que ese haya sido el espíritu en el fondo de esa decisión. Es decir, que haya habido un cálculo de que Lara puede ser fuerte en determinados segmentos y eso puede hacer que él jale votación y reste a otro candidato, que es básicamente lo que el radio escucha decía. No, yo creo que aquí hay un tema que va más relacionado con una campaña sistemática De debilitamiento. de debilitamiento de la institucionalidad y fundamentalmente de la institucionalidad judicial. Y creo que va hacia allá dirigido todo esto. ¿Por qué? ¿A quién le interesa debilitar? a Bueno, las hemos escuchado, ¿no?, instituciones? que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio resuelve en una sesión
públicamente algo que en cualquier otra circunstancia y en cualquier otro momento en el país hubiese sido considerado una interferencia inaceptable en otra función del Estado, y que fue exhortar a que se haga el concurso, las evaluaciones de los jueces. Eso consta en la resolución del Consejo de Participación Ciudadana, donde se integró la judicatura, que se posesiona hoy. Pero es que es absolutamente inaceptable. Cierto que no tiene el poder ni la fuerza legal una resolución de exhortar, pero el contenido en el fondo es un contenido de interferencia, de intromisión en otra función del Estado. Es decir, si mañana sale el presidente de la República a exhortarle a los jueces, para mí es una interferencia en otra función del Estado, es una suerte de amenaza, de conminación. A propósito del caso Topic, la semana anterior el presidente de la República tuvo una presentación en televisión más o menos así. Ya, pero no me extraña, porque además lo ha hecho permanentemente. Ahora, yo le pregunto, Omar, además hay unos límites. La decisión del Tribunal Contencioso Electoral, a propósito del tema Lara, ¿podría implicar algún tipo de demanda posterior? A ver, ¿podría intervenir, por ejemplo, la CIDH o no? O sea, podría intervenir la Asamblea, por ejemplo, acá. A ver, no creo que exista el ambiente. La CIDH es complicado. Y complicado porque finalmente tendría que haber una demanda local que derive en una demanda allá. ¿Quién es el perjudicado en este caso? ¿El derecho de quién se ha afectado con el tema de la calificación de la candidatura? Es decir, ahí hay un tema que yo lo veo complejo. Quien podría finalmente, terminado el proceso electoral, porque mientras estamos en elecciones la autoridad electoral tiene inmunidad y no puede ser enjuiciada políticamente durante ese periodo, podría ser la Asamblea, mediante un juicio político, y sancionar a quienes hayan actuado en esto. Ahora, el único órgano que puede conocer sobre una queja a los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, es el propio Tribunal Contencioso Electoral. O sea, con lo cual su decisión está absolutamente blindada. Parece el caso de la contra Teleamazonas. Claro, o sea, el que conoce quejas contra las autoridades electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Eso incluye quejas contra sus propios miembros. Pero obviamente tenemos 3-2, entonces la Corte Constitucional no puede topar temas electorales. Ese es el espíritu de la creación del Tribunal Contencioso Electoral, que el Tribunal Contencioso Electoral es la más alta instancia última en materia electoral, pero ninguna otra instancia puede intervenir en materia electoral. Pero si alguien considera que una resolución del Tribunal Contencioso Electoral es inconstitucional y no es apegada a derecho, no puede presentar una demanda. Hay un tema muy grave, ¿no? Adicionalmente, porque la sentencia penal incluye la pérdida de derechos políticos. El Tribunal Contencioso Electoral, me atrevo a decir, yo no soy un jurista, pero si es que el tribunal desconoce la sentencia y califica la candidatura, está desconociendo la sentencia en definitiva, porque la sentencia es la que al calificar la candidatura desconoce la sentencia, que ya es materia de otra instancia del Estado, que es la judicial. Oiga, doctor Simón, para ir cerrando la entrevista, se nos termina el tiempo, me había escrito Cristian Ceballos hace minutos y dice, el momento que se recupera la libertad, es decir, se cumple la sentencia penal condenatoria, vamos a suponer que hay una persona que ya cumplió, ya pagó el delito, ya cumplió su sentencia, recupera la libertad. ¿Puede recuperar o recupera sus derechos políticos? A ver, en principio sí. ¿Y por qué? Si aplicamos el 113 de la Constitución directamente, no debería, porque dice quien haya recibido sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿no es cierto? No podría. Pero finalmente la interdicción, el artículo 64 dice que es mientras subsista la condena. Claro, o sea, se supone que termina la condena, puede recuperar los derechos políticos. Porque tampoco toda la vida va a ser un paria, ¿no? Una persona privada de libertad que cumplió la sentencia. Y ahí viene lo que yo decía antes, la otra discusión. Es decir, y si nuestro sistema se supone que es un sistema que lo que hace es, se me va la palabra del sistema penal y del tema de la prisión, que se supone garantista, que uno se rehabilita, ¿no es cierto? Y es además absolutamente garantista y de tales. Es igual, ¿por qué alguien que no tiene sentencia condenatoria ejecutoriada no pierde sus derechos políticos? Por ejemplo, puede sufragar. Porque hasta que no haya sido condenado, y en la última instancia, goza de un principio de presunción de inocencia. Desde luego. O sea, tiene que comprobarse en todas las instancias la culpabilidad para que pierda los derechos políticos y pueda ser considerado efectivamente culpable.
Aquí, bueno, en la discusión pública, en la intervención de los medios de comunicación y todo, aquí todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario, es exactamente el principio al revés, digamos, pero eso es la opinión pública. En la justicia no puede ser así. Correcto. Muy interesante este diálogo con Omar Simón para tener una visión diferente a la que tuvimos ayer con las autoridades, tanto del Consejo Nacional Electoral cuanto del Tribunal Contencioso Electoral. Gracias por el tiempo, muy amable. Muy Muchas amable, gracias, Omar. Alicia. Gracias, Omar Simón, expresidente del Consejo Nacional Electoral. Por cierto, gracias a los oyentes, están pilísimas. Al Twitter nos escribió Gregorio, @Goyo Varela, dice, Jaime Estrada está calificado como candidato y ya está haciendo campaña desde hace rato, igual que todos los candidatos, saludos desde Manabí. En la misma línea, don Óscar Moscoso desde Manta nos decía que Jaime Estrada en efecto está calificado. Digamos, ese es el aporte que había solicitado de los oyentes que certifican aquello, y es un tema interesante porque va en la línea de lo que decía Omar Simón con esos antecedentes de lo ocurrido, por ejemplo, con los casos de Lucía Sosa en la prefectura de la provincia de Esmeraldas y de César Humajinga en la prefectura de Cotopaxi. En el caso de Lucía Sosa, luego fue reelegida como prefecta de Esmeraldas, y en el caso de César Humajinga, tras perder o ser destituido de la prefectura de Cotopaxi, fue elegido asambleísta para el periodo 2013-2017. O sea, temas incluso para reflexionar y para repensarlos. 7 de la mañana con 30 minutos en la primera hora.